La interpretación inmediata y quizás la más superficial es etiquetar a esta monstruosidad de carne y metal como el villano, un dios loco sediento de poder, una fuerza de la naturaleza cuya ambición desmedida lo condujo a su propia aniquilación, arrastrando consigo a toda una metrópolis. Es la lectura fácil, la conclusión evidente ante el horror puro de su transformación. Un joven que obtuvo un poder que no merecía y como un Ícaro moderno, voló demasiado cerca del sol, consumido por su propia arrogancia. Pero de verdad, ¿Tetsuo Shima fue el monstruo? ¿Y si en cambio fuera la creación inevitable de una ciudad que devora a sus hijos olvidados? Tetsuo no nació, fue un constructo, construido por la sombra opresiva de su mejor amigo, Shotaro Kaneda, y ensamblado, pieza por pieza, con los cimientos podridos de Neo-Tokio, una ciudad levantada sobre la cicatriz de su aniquilación anterior, una sociedad que predica un futuro brillante mientras deja que su juventud se pudra en la oscuridad. Nuestro análisis de hoy no se centrará en el monstruo, sino en el niño que tuvo que ser aplastado para que éste pudiera ser creado. Esta es la historia de cómo una sociedad cosechó la destrucción que sembró en sus ciudadanos más frágiles. Es la caída de Tetsuo Shima. Para entender la explosión, primero debemos analizar la presión que la precede. Antes del accidente, antes de los poderes psíquicos y la capa roja, Tetsuo Shima ya era una bomba de tiempo. Su vida era un estudio sobre la impotencia y el complejo de inferioridad. En el entorno hostil de las pandillas de motociclistas de Neo-Tokio, la fuerza y el estatus lo son todo, y Tetsuo no poseía ninguno. Era el miembro más joven y débil de The Capsules, un satélite perpetuo orbitando la estrella carismática y dominante que era Kaneda. Esta dinámica no es una simple rivalidad adolescente, es la arquitectura fundamental de su identidad fracturada. Kaneda no funciona solo como su amigo, sino como su salvador y, por extensión, su carcelero. En el manga de Katsuhiro Otomo se explora con mayor profundidad que Kaneda y Tetsuo crecieron juntos en un orfanato del gobierno. Un detalle omitido en la película, pero que añade una capa crucial de codependencia a su relación. Kaneda, al ser mayor y más fuerte, siempre asumió el rol de protector. Protegió a Tetsuo de los abusones, lo acogió en su pandilla, le dio un lugar de pertenencia. Pero este acto de protección constante conllevaba un mensaje implícito y devastador. No puedes valerte por ti mismo, me necesitas. Cada acto de amistad de Kaneda era para Tetsuo un recordatorio de su propia debilidad. Vive en un estado de deuda emocional, una que no puede saldar porque las condiciones de su vida y la propia dinámica con Kaneda le impiden crecer y superarlo. Y aquí la tragedia se vuelve casi ineludible. Antes de ver cómo el sistema interviene, detengámonos un segundo en esta dinámica. ¿Es Kaneda un verdadero amigo o, sin quererlo, es el arquitecto de la frustración de Tetsuo? Déjenme saber qué piensan en los comentarios, porque la respuesta a esta pregunta define si ven a Tetsuo como una víctima o un villano en ciernes. Visualmente, la película codifica esta jerarquía de poder de manera brillante a través de las motocicletas. La moto de Kaneda no es solo un vehículo, es una obra de arte tecnológico, un trono rojo brillante que simboliza poder, estatus y una masculinidad inalcanzable. Su diseño es único y abrumadoramente superior. Incluso Kaneda lo dice, está hecha a mi medida. Por el contrario, la moto de Tetsuo es genérica, un modelo estándar. Su deseo de montar la moto de Kaneda es, por lo tanto, algo más profundo que un capricho. Es el deseo de usurpar el trono, de demostrarse a sí mismo que él también puede ser el rey. No está a la altura, ni de la máquina, ni del hombre que la conduce. Neo-Tokio mismo es el amplificador de la frustración. Es una ciudad de extremos, prosperidad superficial y una podredumbre profunda. Vemos rascacielos iluminados por hologramas, pero a nivel de calle,
La realidad son protestas violentas, sectas desesperadas y una juventud abandonada que lucha por territorio. Para jóvenes como Tetsuo no hay un futuro real. El sistema educativo, como vemos en la breve escena de la escuela, es un fracaso. El único camino hacia el respeto es la violencia. En este ecosistema brutal, la debilidad de Tetsuo es una sentencia de muerte social. Es constantemente acosado por pandillas rivales como The Clowns, y cada vez Kaneda debe intervenir. El rescate, lejos de generar gratitud, alimenta un resentimiento que se pudre lentamente. Es la humillación de ser salvado una y otra vez lo que nutre su hambre desesperada de poder. Su frustración se manifiesta en arrebatos de ira impotente. Su existencia es un ciclo de humillación, resentimiento y dependencia. No odia a Kaneda, o al menos no del todo. Lo admira, quiere ser él, pero la distancia entre quién es y quién quiere ser es un abismo tan vasto que en su mente solo una fuerza externa y cataclísmica podría permitirle cruzarlo. Tetsuo está atrapado buscando desesperadamente una llave, sin importar qué puerta abra o qué haya detrás. La noche lo cambia todo. Durante una batalla territorial, Tetsuo se encuentra frente con Takashi, un niño de piel azulada y rostro anciano que escapa de un laboratorio gubernamental. El choque es un punto de inflexión ontológico. Es el momento en que su frustración personal colisiona con la conspiración que se esconde en las entrañas de Neo-Tokio. La llegada inmediata de los helicópteros militares, liderados por el coronel Shikishima, revela que esto no fue un evento aleatorio. Tetsuo ha entrado en contacto con un Esper, producto de décadas de experimentación secreta. En este momento, Tetsuo deja de ser una persona y se convierte en propiedad del sistema. El mismo sistema que lo había ignorado, ahora lo reclama con una eficiencia fría y aterradora. Su traslado al hospital militar no es para curarlo, sino para investigar la anomalía. Las escenas en el hospital son un descenso al horror psicológico. Tetsuo es sometido a pruebas invasivas mientras su mente es invadida por visiones terroríficas. Lo que los científicos están desatando no es solo la energía psíquica, es la personificación de toda la rabia, el miedo y la humillación acumulada de Tetsuo. El poder no le llega como un don, sino como una enfermedad que se alimenta de su psique fracturada. La figura del coronel Shikishima es clave. No es un villano de caricatura, sino un pragmático endurecido que ya ha sido testigo del poder de Akira. Su misión es evitar que la historia se repita. Sin embargo, su enfoque es puramente militarista y deshumanizado. Ve a Tetsuo no como un adolescente asustado, sino como un arma que debe ser controlada o neutralizada. Su trato hacia los Esper, aislados y medicados, prioriza la seguridad sobre el bienestar. Esta actitud es representativa de la sociedad de Neo-Tokio en su conjunto, una obsesión por el control en lugar de la comprensión. El sistema no intenta ayudar a Tetsuo, simplemente intenta medir y suprimir la energía. Al hacerlo, cometen el mismo error que con Akira. Tratan el síntoma, el poder, en lugar de la causa, el trauma humano. Esta intervención fría y clínica es el segundo pilar de su monstruosa creación. El accidente no solo le dio poder, lo entregó una maquinaria sistémica que lo transformaría de un niño frustrado en una catástrofe andante. El poder, una vez despertado, no puede ser contenido. El escape de Tetsuo del hospital no es un acto de valentía, sino una explosión de pánico y furia. Los pasillos se convierten en un campo de batalla donde los guardias, representantes de la autoridad, son lanzados como muñecos. Por primera vez, Tetsuo es la fuerza dominante. Este escape marca el comienzo de su corrupción psicológica. El poder no le trae claridad, magnifica sus peores impulsos. Su primer instinto es buscar validación y venganza. Ha cruzado un umbral moral y ha descubierto que le gusta la sensación de control absoluto.
Sin embargo, el objetivo final de su venganza sigue siendo Kaneda. El poder es inútil si no puede demostrar su superioridad sobre la única persona cuya opinión realmente le importa. La confrontación en el bar es el clímax de esta fase. Yamagata, uno de sus amigos, lo confronta y en un ataque de paranoia, creyendo que se ríe de él, Tetsuo lo mata. Es un acto de fratricidio que lo separa para siempre de su vida anterior. Y entonces llega el momento más simbólico de su transformación. Se pone la capa roja. Este objeto es un sustituto directo de la chaqueta roja y la moto de Kaneda. Es un intento infantil de apropiarse de los símbolos de poder que siempre ha codiciado. Se autoproclama un nuevo líder, pero su aspecto es el de un niño jugando a disfrazarse. La capa, que debería ser un símbolo de heroísmo, se convierte en la mortaja de su humanidad. A partir de aquí, su búsqueda se centra en una sola palabra: Akira. Los Espers le han implantado la idea de que Akira es la fuente del poder absoluto. Su mente, deformada por el complejo de inferioridad, no puede soportar la idea de que haya alguien superior. Su búsqueda de Akira no es por conocimiento, es para encontrar y destruir a su próximo Kaneda. Paralelamente, surge un culto apocalíptico que ve en Tetsuo a un nuevo salvador. Esto refleja la desesperación de Neo-Tokio, dispuesta a poner su fe en un monstruo destructivo. Tetsuo se convierte en un símbolo, pero no entiende ni le importa lo que representa. Su cruzada es puramente personal. La corrupción de Tetsuo es en esencia la corrupción del poder mismo cuando se entrega a una vasija rota. Era un vacío de inseguridad y el poder simplemente llenó ese vacío y se desbordó, ahogando los últimos vestigios de su humanidad. La escalada de su poder es directamente proporcional a la desintegración de su mente, su cuerpo y su alma. La búsqueda obsesiva de Tetsuo lo lleva a la cámara criogénica subterránea, donde se guardan los restos de Akira, ubicado bajo el Estadio Olímpico, un símbolo irónico del futuro. La tumba de Akira representa el pecado original de la ciudad. Tetsuo llega esperando encontrar a un ser de poder ilimitado. Lo que encuentra es una decepción cósmica. Dentro de los cilindros solo hay una colección de tubos de ensayo con muestras de tejido. Akira fue diseccionado y reducido a datos científicos. El poder absoluto no era una persona, sino una fuerza abstracta. Esta revelación es el golpe final para su cordura. No hay un dios al que derrotar. El poder que busca es un fantasma y él es un nuevo anfitrión. Al darse cuenta de esto, algo en Tetsuo se rompe. Se sienta en un trono de escombros, declarándose el nuevo Akira. Pero es un rey en un reino de la nada. Es en este momento de aparente triunfo que su cuerpo comienza la traición final. El poder se vuelve contra él. Su brazo derecho muta absorbiendo objetos metálicos y transformándose en una monstruosidad biomecánica. El body horror de Akira alcanza aquí su cenit, y no es gratuito. Es la metáfora perfecta de su estado interno. Su identidad se ha derrumbado, y ahora su cuerpo hace lo mismo. La transformación no es un aumento de poder, sino una pérdida total de control. El tejido biológico se fusiona con la tecnología muerta, la manifestación física de la tesis de la película. La humanidad no puede contener el poder que ha creado sin ser consumida por él. En medio de esta agonía llega Kaneda, no como un héroe para matar al monstruo, sino como un amigo intentando salvar lo que queda del niño. Es aquí, en el corazón del monstruo, donde ocurre el momento más humano de Tetsuo. Mientras su cuerpo se deforma, su mente regresa a la infancia. Tiene visiones de Kaneda defendiéndolo, y en su desesperación grita: «Kaneda, ayúdame». Este grito es la capitulación final. Es el reconocimiento de que siempre necesitó a Kaneda, no como un rival, sino como un ancla a su humanidad. Es el niño asustado llamando a su protector. Kaneda se sumerge en la masa de carne, demostrando que su vínculo nunca se rompió del todo.
La transformación culmina en una nueva singularidad que amenaza con consumir Neo Tokio. Los Espers, dándose cuenta de que no pueden detenerlo, se sacrifican para despertar a Akira y controlar la explosión. Akira se manifiesta como una esfera de luz y absorbe a Tetsuo, llevándolo a otra dimensión para liberarlo de su sufrimiento. En sus momentos finales, la conciencia de Tetsuo tiene una última conversación con Kaneda. Yo soy Tetsuo, dice reclamando su identidad por última vez. La monstruosidad no era él, era algo que le había sucedido. Su caída es la implosión de una víctima, un colapso tan complejo que su cuerpo y mente se convierten en una catástrofe física. Al final, cuando el polvo se asienta, Neo Tokio está de nuevo en ruinas, pero la explosión ha sido una purga, borrando el centro corrupto de la ciudad. Tetsuo Shima se ha ido, absorbido en otro plano de existencia. No fue derrotado, fue en cierto sentido liberado de un poder que lo consumía y de una sociedad que nunca le dio la oportunidad de ser otra persona. La tragedia de Tetsuo es que nunca tuvo una opción real. Su camino fue pavimentado por fuerzas mucho más grandes que él. Primero, por el trauma psicológico de una infancia vivida a la sombra de una figura protectora, que también era un techo para su crecimiento. Su anhelo de poder no surgió de la maldad, sino de la desesperación humana por ser visto y respetado. Luego, ese deseo fue secuestrado y amplificado por un sistema deshumanizado. El gobierno no vio un adolescente que necesitaba ayuda, vio un experimento. Actuaron como un acelerador para su trauma, convirtiendo su angustia personal en una amenaza a nivel de extinción. Tetsuo se convirtió en el receptáculo de todos los pecados de Neo Tokio. Su arrogancia científica, su negligencia social y su trauma histórico no resuelto. Su transformación final no es la imagen de un monstruo, sino la de una víctima. Es el resultado lógico de un cuerpo y una mente intentando contener una cantidad infinita de poder y dolor. Es el símbolo de lo que sucede cuando el potencial de la juventud es corrompido por una sociedad que no ofrece guía. Tetsuo no destruyó Neo Tokio. Neo Tokio lo destruyó a él primero y él simplemente se convirtió en el arma del suicidio de la ciudad. Akira nos deja con una pregunta aterradora. ¿Cuántos Tetsuo potenciales caminan por nuestras propias ciudades? ¿Cuántos jóvenes marginados están un solo catalizador de explotar? La historia de Tetsuo Shima es una advertencia. Nos recuerda que los monstruos rara vez nacen. Casi siempre son creados. Son el producto de las sombras que proyectamos y de las heridas sociales que nos negamos a sanar. Tetsuo no fue un dios que cayó. Fue un niño que fue aplastado y de sus restos, Neo Tokio finalmente cosechó el monstruo que merecía. La historia de Tetsuo es compleja y trágica. ¿Fue una víctima de las circunstancias o el arquitecto de su propia caída? ¿Pudo haberse salvado? Me interesa conocer su perspectiva en los comentarios. Es una conversación que vale la pena tener. Si te gustó este análisis de esta gran película que revolucionó la animación y la interpretación del cyberpunk, por favor, déjame un like. Si no estás suscrito, no olvides darle a ese botón y activar la campanita para que la plataforma te avise cuando suba más contenido. Y si les fascina cómo el anime explora la desintegración de la psique bajo la presión, les invito a ver nuestro video sobre la obra maestra de Satoshi Kon, Perfect Blue, donde analizo la caída de un ídolo en un laberinto de identidad y acoso. Encontrarán el enlace en la descripción y en la imagen que aparece en pantalla. Por mi parte es todo. Los veo en el otro video. Hasta la próxima.